Muy buenas alumnos y alumnas, vamos a continuar con nuestra clase dedicada a Sorolla. Hoy vamos a hablar de ese Sorolla de éxito hasta sus últimos años. La semana pasada descubrimos al primer Sorolla, el academicista, el realista social, realizando pinturas de temática costumbrista del gusto de la burguesía, pero ya empezamos a apreciar temas que serán su mayor éxito tanto en la élite artística como para el público. Los temas marinos, los niños, el retrato, todo ello con una evolución que poco a poco le llevará al luminismo. En la clase anterior dejamos a Sorolla en el emblemático año 1900. En ese año conoce de verdad París con motivo de la Exposición Universal. Pero además tendrá contacto con un grupo de pintores, Sargent, Boldini, Thorne y Croyer, que eran miembros del conocido grupo naturalista. Esta escuela fue criticada, sobre todo en España, por algunos escritores de la generación del 98, en especial Valle Inclán, que le denomina bárbaros a estos miembros y en especialmente a Sorolla le va a llamar bárbaro luminoso. Sorolla habla que la pintura de estos artistas le da un importante giro a su carrera, llevando a aclarar su paleta, reducir la gama de colores empleados, valorar la pincelada fluida y prácticamente deshecha y sobre todo centrarse en las texturas. Pero fundamentalmente lo que Sorolla tiene como objetivo es captar la luz y los reflejos lumínicos del agua. Este luminismo fue considerado por la crítica la tendencia más moderna hasta el momento, así que aquí comienza el éxito o la temporada de éxito de Joaquín Sorolla. Este cuadro del fin de la jornada del año 1900 va a reflejar la transformación del pintor. A finales del siglo XIX se produce una ruptura del tema de la pintura. El contenido fundamental era el tema de historia, que siempre dependía de transmitir un tema en un escenario donde colocara modelos y además que protagonizaran un tema histórico famoso en concreto, pero la nueva escuela naturalista va a querer que la pintura refleje las escenas reales y el mundo cotidiano en el que vivían, al aire libre, donde el efecto simplemente de la presencia real o inmediata se va a convertir en lo más apreciado. El cuadro Fin de la jornada presenta la preocupación de Joaquín Sorolla por la perspectiva y sobre todo por el análisis de la figura humana. La figura humana va ganando volumen si nos fijamos en el marinero que tenemos al fondo de la composición, que aparece prácticamente desdibujado, aparece difuminado, si lo comparamos con el marinero de la primera parte de la composición pictórica. El paisaje no está reflejando el realismo, sino que además nos representa el gran objetivo, que es la naturalidad. El paisaje pierde materia, da la sensación que se deshace en un juego de pinceladas y aquí lo que importa es el reflejo. Sorolla además está inmerso aquí en el costumbrismo que da vida a los pescadores valencianos, pero en este caso la temática anecdótica pierde importancia a favor de la representación de los efectos luminosos sobre las figuras y las cosas. El tema de los tres pescadores tirando de una marca para sacarla del mar y vararla en la orilla recuerda a estos bárbaros luminosos que llamaba Valle Inclán, que conoce en París, y sobre todo aquí está muy influenciado por Sargent. Si nos vamos a las propias figuras de los marineros, van a reflejar la tensión del esfuerzo que tienen que hacer para arrastrar la barca. Lo va a manifestar en las posturas que adoptan, la tensión muscular, el propio movimiento y además tienen un marcado escorzo, que os lo estoy marcando aquí con la pluma. Estos son unos escorzos increíbles dentro de la composición y la realización de las figuras. Si os dais cuenta, los rostros no interesan, están representados de espaldas y solamente interesa la batalla que tienen con el mar. Sorolla aquí además nos introduce dentro del cuadro, el punto de vista es muy elevado, esto es herencia completamente de la fotografía, lo que hace es que nos acerca directamente a la escena y vuelve además otra vez a las diagonales, os la vuelvo a marcar aquí con la pluma, mirad qué diagonales tan maravillosas, pero luego también hace un efecto como zigzag, un efecto zigzag que nos marca el fondo de la composición a través de este paisaje marítimo, ¿no? con algunas calas que representan algunas zonas de la zona que más le gusta a Sorolla, que es la zona de Javia, y además ese zigzag nos lleva directamente al personaje de los marineros.
Este maravilloso cuadro de las sardineras nos va a reflejar la belleza por sí misma. Algo que tenemos que tener en cuenta sobre los naturalistas es que el tema no va a desaparecer del todo, pero se vuelve algo secundario, sin importancia. Para Sorolla, la pintura realista no consistía únicamente en captar el mundo exterior, sino que se trataba de una realidad que él directamente seleccionaba, elaboraba, pero además le daba una sensación de visión suya, es decir, subjetiva y además con cargas sentimentales, de ahí que elija casi siempre su tierra para mostrar estas escenas. Cuando hablamos del acabado académico, el acabado académico consiste en una representación ilusoria, fiel del objeto y la materia, con todos sus detalles y además unida a una idealización de un mundo completamente imaginario. De ahí que los paisajes se hicieran de una manera imaginaria dentro del propio estudio. Sin embargo, los pintores naturalistas más avanzados van a rechazar todo esto. Van a rechazar la ilusión, la materia, el detalle, la idealización y directamente van a pintar del natural. Además, Sorolla le va a dar un toque diferente a su pintura naturalista, un toque más moderno, sobre todo con la paleta, que lo que os digo cada vez se va a volver más clara, y sobre todo con el estudio de la luz, con el estudio lumínico. Esto sobre todo va a molestar a la crítica más conservadora de la época. En la clase de hoy nos centraremos también en la vida privada de Sorolla. El artista no solo fue un gran naturalista y retratista, también fue padre y esposo. Su familia vamos a ver que tiene un papel fundamental en su obra. Y es que el encanto de esta que os muestro aquí, titulada Mi familia, y que además fue presentada en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en el año 1901, es que se debe al sentimiento con que el artista supo unir todos los elementos. Por un lado, el artístico y por otro lado el familiar. En esta imagen os comparo la obra, Mi familia, con la fotografía que se le hace a la familia Sorolla y a partir de esta fotografía se va a utilizar como base para la composición del cuadro Mi familia. Ya sabéis que la fotografía para Joaquín Sorolla es una base fundamental. Su suegro, Antonio García, es fotógrafo y Sorolla además también va a hacer fotografías y va a utilizarlas como base fundamental para su pintura naturalista y luminista. Cuando hablamos de la composición del cuadro Mi familia, nos vamos primeramente al autorretrato de Joaquín Sorolla, que lo tenemos al fondo de la composición pictórica. Él aparece autorretratado, reflejado en este espejo. Él aparece de una manera secundaria porque decide incluir a su familia en la primera parte de la composición, a su mujer Clotilde, a sus dos hijas María y Elena y a su hijo Joaquín. Sorolla decide utilizar el segundo plano, aparece reflejado en el espejo porque realmente él lo que le interesa es incidir en el cariño y la unión que tiene a su familia. Por eso realmente en el cuadro la protagonista, o sea, los protagonistas, mejor dicho, son ellos y no es el propio Joaquín Sorolla. Si nos vamos al reflejo del cuadro, aquí Sorolla, que está autorretratado a través de este reflejo, es la composición donde nos aparece el cuadro dentro del cuadro. Es una especie como cuadro, un cuadro dentro del cuadro. Es una mezcla de realidad y reflejo. Además, luego, las posturas naturales de su familia hacen que podamos ver ese cariño y sensibilidad que va a marcar Sorolla con las personas que más quiere, que más ama y que mejor conoce. Para ellos es lo más importante y por eso de ahí la importancia que tienen en el primer plano. ¿Qué os voy a contar de la influencia que tiene este cuadro? Me voy a Su amado Velázquez, que también es el mío, en Las Meninas, donde aparece ese espejo, donde se refleja a los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, y aquí Sorolla quiere hacer también esa especie como de homenaje a Diego Velázquez. Pero también hay otro pequeño homenaje y es otra de las bases fundamentales para Sorolla, que es Francisco de Goya, porque este cuadro de Mi familia y sobre todo la posición que elige Joaquín Sorolla al fondo de la composición pictórica, con una posición completamente secundaria, nos recuerda al pintor Francisco de Goya en La familia de Carlos IV.
En este cuadro de su hija mayor, María Clotilde, volvemos a esa declaración de amor hacia su familia. María está sentada en una silla, enmarcada al fondo de la composición con esa pared de cerámica de Manises, donde aparece el nombre de la protagonista y retratada. Ella va con un vestido de gama de blancos que tanto le gusta a Sorolla. El vestido hace resaltar la cara de su hija, que mira pacientemente a su padre mientras que posa para él. Volvemos a ver esa emotividad y sensibilidad del artista hacia su familia. Y además a mí una de las cosas que más me gustan de los cuadros familiares de Sorolla es ir viendo crecer a sus hijos, donde va a ir captando la personalidad de cada uno de ellos. Este cuadro de la cantante Lucrecia Arana con su hijo tuvimos la oportunidad de verlo con Mariano Benlliure. Lucrecia, la pareja de Benlliure, posa con su hijo en uno de los retratos más interesantes de toda la carrera de Joaquín Sorolla. El artista va a volver a la composición del cuadro dentro del cuadro con el espejo en el fondo de la composición pictórica, donde aparece retratado el escultor y amigo de Sorolla, Mariano Benlliure. Mariano aparece realizando unos apuntes del natural de su pareja y de su hijo. En el espejo no solamente aparece el escultor, sino también podemos observar la espalda de su hijo, la cabecita y algo de mobiliario que tenemos al fondo, lo que haría este cuadro tendría la función de abrir completamente la composición pictórica hacia una parte de la habitación que nosotros no veríamos si no estuviera el espejo completamente presente. Comentaros que Benlliure y Sorolla, los dos son valencianos y grandes amigos, y es verdad que les unió una estrecha amistad durante toda su vida. Benlliure va a realizar el busto de Sorolla, que hoy decora el Museo Casa Sorolla en Madrid, y el pintor le va a realizar este cuadro. Además es un cuadro muy íntimo, porque recordamos que Benlliure tuvo que pedir a un primo suyo que adoptara a su hijo para que éste tuviera el apellido Benlliure. Lucrecia y Benlliure nunca se pudieron casar porque Mariano Benlliure estaba casado con anterioridad y nunca pudo anular su matrimonio. El cuadro nos lo dice todo, es un cuadro familiar muy íntimo de una historia que conocen poquísimos dentro de la vida íntima, ¿no?, de Mariano Benlliure, y además Mariano Benlliure aquí tiene esa posición secundaria, una posición secundaria que es la que tenía en aquellos momentos de cara a la galería sobre Lucrecia Arana y sobre su hijo. Aureliano de Beruete fue uno de los pintores más queridos y admirados por Sorolla. Con este retrato trata de plasmar la riquísima personalidad del personaje que es captado con 57 años, sentado en una cómoda silla, y parece que recoge el momento justo en el que el pintor acaba de llegar de la calle, sensación que además se acentúa por el abrigo tirado prácticamente al azar sobre el respaldo del asiento y el sombrero que está sujetando el pintor con sus todavía enguantadas manos. Sorolla aquí va a dejar libremente que el modelo se mueva. Esa sensación de movimiento se ve por la rápida factura y la simple composición del cuadro que realizó, ojito, en una sola sesión. La intención de Sorolla es ir directamente a recoger la intimidad del retratado. Esto además se va a transmitir a través del encuadre y del fondo. Primero, por un lado, nos concentra la atención en el rostro, pero hay que tomar en cuenta el fondo, que nos lo va a abrir con una magnífica diagonal y va a ocupar la parte superior derecha de la composición. La libertad también la muestra a través de los ropajes y de la propia silla, con un estudio de la textura y jugando con la claridad de la tapicería de la silla y el oscuro de la ropa de Aureliano de Beruete. Los retratos de Sorolla fueron criticados, ojito, y eso que los retratos a mí me encantan, pero es verdad que decían que eran pura técnica y que no sabían plasmar la personalidad de estos personajes. Pero ya sabéis que dependiendo de cómo te conociera Sorolla, así te retrataba, y en el caso de Beruete, la personalidad la va a plasmar a través del simbolismo. Si os fijáis al fondo de la composición pictórica, se ve perfectamente un lienzo, está sobre el caballete y nos aparece una vista de Toledo. Esta ciudad fue una ciudad de las más emblemáticas en el momento porque en esta ciudad fue un lugar
lugar de peso importante para el Instituto Libre de Enseñanza, donde Aureliano de Beruete tuvo una presencia completamente fundamental. De ahí el simbolismo de este dato que conocemos muy poco dentro de la propia biografía de Aureliano de Beruete. El retrato volvemos a ver la herencia de Velázquez, sobre todo los colores, en el fondo y en el contraste de estas texturas. Yo creo que el cuadro es una representación perfecta de la conexión que había entre Sorolla y su amigo, el paisajista Aureliano de Beruete. En el año 1901, al año siguiente de su éxito en París, va a obtener la medalla de honor de la Exposición Nacional de Madrid. A esto se le une la Gran Cruz de Caballero de la Legión de Honor que le concede el Estado francés, pero es que además va a ser nombrado miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes. En la Semana Santa del año 1902 va a viajar por primera vez a Andalucía y va a emprender un corto viaje con su mujer a París y a Londres. Posteriormente, ya en España, con su familia, se dirige a León y Asturias, donde va a pasar el verano. En el año 1903 vuelve a repetir su viaje a León y se dirige a San Esteban de Pravia, en Asturias, donde realiza este maravilloso cuadro. El interés de Sorolla por experimentar nuevas tonalidades y diferentes matices de luz le va a llevar a valorar otros paisajes con orografía, colorido y luces diferentes a su querida tierra natal valenciana. Él se siente atraído por la luz del norte, menos cegadora que la mediterránea, pero llena de matices y brillos, sobre todo de los suaves rayos solares que se abren entre las masas de nubes. En este cuadro se ve en el primer término un río que refleja los tonos del follaje, la silueta de los edificios blancos, pero además aparece una pobre barcaza, que os la marco aquí con la plumilla, que aparece realmente reflejada con unas tonalidades bastante oscuras y además que le hace bastante a la barcaza una representación bastante misteriosa. La ausencia de personajes van a contribuir a comunicar cierta paz en él y es un ejemplo de este intento, esta búsqueda que va a realizar Joaquín Sorolla de luz en otros lugares de España, que la verdad es que tenemos una geografía tan maravillosa que la captación de luz es diferente dependiendo de dónde te muevas. Después de viajar a Asturias, realiza un corto viaje a Bélgica y Holanda y es nombrado académico de mérito en la Real Academia de Bellas Artes. Pero una de las condecoraciones más importantes que va a recibir va a ser cuando sea nombrado por fin académico de la Academia de San Carlos de Valencia. En ese mismo año, 1903, va a pasar el verano con sus hijos y su mujer en la playa del Cabañal, en su queridísima Valencia, y a partir de esta fecha Sorolla va a comenzar poco a poco a desprenderse más del asunto del tema costumbrista para centrarse plenamente en la pintura de manchas de color que consiguen disolver por completo las formas de luz. Fue en esta obra Sol de la tarde, Playa de Valencia, donde Sorolla encontró el camino que venía buscando. El tema es idéntico que La Vuelta de la Pesca, aunque la composición es más ambiciosa y complicada por el número de personajes. Si nos vamos al primer término de la composición pictórica, nos aparece este grupo de bueyes que se están adentrando hacia el agua. Luego tenemos un segundo grupo de bueyes, os los marco aquí al fondo de la composición, que se van encaminando hacia una barca. Y luego tenemos en tercer término esta embarcación con los bueyes, que os rodeo aquí con la plumilla, donde un pescador intenta enganchar la yunta a los bueyes. La estructura compositiva que muestra aquí Sorolla da como resultado una serie de diagonales que están en términos completamente diferentes. Aquí os marco una, esta sería otra diagonal, los bueyes serían otra, pero es que la propia vela marcaría una completa diagonal. En este caso, en el cuadro, lo más interesante es la luz, donde
aparecen tonos dorados. La luz, además suave del atardecer, se ve reflejada en la enorme vela de la barca, que además tiene una textura pesada y llena de viento. El blanco de la vela, que además ocupa casi toda la parte superior del cuadro, está llena de 1000 reflejos que hacen contraste con la espuma del oleaje, que también es blanca, pero la pincelada en este caso, como vemos en la parte inferior de la composición pictórica, es bastante más pastosa. Luego, por otra parte, da la sensación que los bueyes se están moviendo, contribuyendo a la sensación de dinamismo, pero además también nos quiere mostrar Joaquín Sorolla el esfuerzo físico de los animales. En estos momentos es cuando Sorolla va a consolidar su forma de pintar, acaba de descubrir la fórmula del luminismo. El proceso que le conduce al éxito a Sorolla no va a ser casual, y es que la evolución del artista sigue 3 pautas fundamentales. Por un lado, la pintura al aire libre, el realismo y, como no, el descubrimiento de la luz. Este magnífico cuadro, y que no es magnífico en la pintura de Sorolla en estos momentos, se le titula El verano, es del año 1904 y nos muestra a un Sorolla enfebrecido y dándolo todo por representar lo esencial y trasladar lo instantáneo al lienzo. Su amigo Aureliano de Beruete diría: no vaya a creerse que estos cuadros, ni la mayoría de los de Sorolla, fueron creados tan espontáneamente como se pudiera sospechar. Antes de acometer cada una de estas obras, hubo un periodo de preparación en el cual el pintor, por medio de estudios numerosos de dibujo y de color, ya de conjunto, ya del detalle, trató de familiarizarse con el asunto que debía representar. Comentaros que se conservan multitud de apuntes, dibujos y bocetos para realizar este tema de cuadros. Cuando hablamos de un tema muy sencillo, como es este que vemos aquí, es un tema tierno y cotidiano, como nos muestra este grupo de niños que se abalanzan completamente en diagonal hacia este niño pequeñito que tenemos aquí, que se resiste al baño y que se está protegiendo en las faldas de su madre. Aquí volvemos a ver las diagonales, otra vez tan marcadas en las figuras de los niños. Aquí las tenemos, os las marco, pero sobre todo tenemos 3 franjas magníficas de diagonal que nos las quiere sobre todo mostrar Joaquín Sorolla en estas líneas de espuma del oleaje. Esta pintura, titulada El pescador, del año 1904 y que pertenece a una colección particular, es un ejemplo de lo instantáneo y lo cotidiano. La posición del pescador está completamente en diagonal, os la voy a marcar aquí con la plumilla, que además rompe con las diagonales del fondo de la composición, que están marcadas otra vez con esta espuma del oleaje. El protagonista, cubierto con un sombrero, nos deja ver su torso juvenil y su bañador de rayas. Él está llevando en la cesta los peces pescados en la jornada de trabajo. Los peces están sobre una tela blanca, pero con la luz que incide sobre ella nos tiende a unas tonalidades rosas, lilas y sobre todo a diferentes blancos. El chaval mira la zona de la izquierda de la composición, mientras que en el fondo hay unos niños que se están divirtiendo en el agua. Es curioso el contraste de este chico que está en la playa, no paseando y divirtiéndose, sino volviendo de una jornada de trabajo, con los niños que felizmente se divierten al fondo de la composición. El pintor se encuentra muy cómodo únicamente cuando pinta a sus amigos o familiares, y todavía más si lo hace en el exterior, como este maravilloso lienzo de su esposa Clotilde en la playa, realizado en el año 1904. En este retrato de Clotilde, la composición aparece diagonal con la línea de mar, otra vez utilizando la espuma de mar maravillosamente al fondo del cuadro, pero además contrasta esta diagonal con la luz magistralmente captada. La sombrilla, como podéis observar, aparece cortada en la parte superior del cuadro, dentro de un encuadre completamente fotográfico, y las tonalidades claras y transparentes, sobre todo a la hora de marcar los contornos de la sombrilla y el contorno del vestido, se van a acentuar todavía más con el mar como telón de fondo, dando además una sensación completamente de movilidad.
Otro cuadro que refleja lo cómodo que se siente Sorolla con sus familiares y además en el exterior es este de Antonio García, realizado en el año 1909 y no es otro que su suegro. Comentaros que aquí el retrato es prácticamente idéntico al que le hace a Clotilde, que lo hemos visto en la diapositiva anterior, porque nos aparece como principal protagonista el mar de fondo. Pero en este caso el retrato lo representa donde el propio Antonio García es sorprendido a través de la ventana, acentuando la visión instantánea que le gustaba a Sorolla en este tipo de retratos. Este cuadro además es muy abucetado, luminoso, colorista, pero que además lo deja voluntariamente sin acabar, que va a ser un recurso muy utilizado en Sorolla a partir de este momento. Sorolla decía que para qué iba a terminarlo si ya tenía el punto de expresión que él quería representar. Ya hemos dicho que Sorolla se autorretrata en innumerables ocasiones. En este del año 1904 se ven los brochazos impulsivos y rápidos, definiendo solamente la cabeza y el rostro. Aquí Joaquín Sorolla vuelve a presentarse con los atributos propios del artista, aunque evita hacer referencia concreta a su obra. Como veis al fondo de la composición, los cuadros aparecen simplemente abocetados, sin una representación clara. Lo que intenta plasmar en estos autorretratos son sus emociones, su testimonio como artista, considerando sobre todo su pintura o dando importancia a su pintura y también a él mismo. Realmente son verdaderos documentos psicológicos. Los retratos que hace de sus amigos pintores siempre serán fuera de su oficio, los muestra como hombres de mundo, elegantemente vestidos, prueba además fundamental de su alto nivel social. Sin embargo, en sus autorretratos él no se muestra elegantemente vestido, se muestra simplemente con la personalidad como pintor y sobre todo como hombre de oficio. Este cuadro, titulado Mis chicos, vuelve otra vez a llevarnos a ese tipo de retrato tan personal, tan sentimental y tan cercano que mantiene Joaquín Sorolla, sobre todo con su familia. En este que se titula Mis chicos está en el Museo Sorolla, aquí en Madrid, y nos está mostrando a su hija mayor, María, a su hija pequeña, Elena, además muy risueña, y luego a su hijo Joaquín. Ellos aparecen sentados en estas 3 sillas de cadera dentro de la grandísima colección que va a tener Joaquín Sorolla de obras de arte. Joaquín Sorolla va a coleccionar obras de arte dentro de las artes decorativas, pero también lienzos importantes, y aquí nos está mostrando a sus hijos en estas 3 sillas, lo que os digo, renacentistas de cadera. Comentaros que en el cuadro nos aparece María con un vestido blanco, pero volvemos otra vez a las tonalidades que tienen a rosas, blancos, lilas que tiene el traje de su hija mayor. Luego, sin embargo, Elena le da sobre todo importancia al rostro, pero incorpora estas rosas que porta Elena en la mano y que vemos que también juega con ese estudio de la naturalidad y de la propia naturaleza, también además no solamente sino el encuadre que tenemos de las guirnaldas, y luego aparece Joaquín como observa, ¿no?, de manera un poquito más distante o triste a su hermana María, y vemos que también está sentado en esta silla, más tiene un cojín de color rosa. Vemos que el cuadro es muy cercano, además le titula Mis chicos, no le titula Mi familia ni mis hijos. El título ya de por sí es un título muy cercano. Sorolla vuelve a demostrar con este retrato de sus hijos la evidente influencia de Velázquez, tanto en el conocimiento de la pintura clásica española, que además se manifiesta también en el uso de una paleta voluntariamente reducida, donde dominan los negros, grises y rojizos de enorme impacto pictórico. La composición vamos a ver ahora que está planteada de una manera totalmente equilibrada, en la que el efecto de la puesta en escena parece contar más que la psicología de los propios modelos. En este lienzo, como os decía, aparca la psicología y se centra en la composición. Si nos vamos a la pincelada, el trazo de los rostros cambia dependiendo de la luz. Su hijo Joaquín está perfectamente iluminado, el trazo que utiliza es prieto y completamente realista, pero sin embargo su hija Elena, que la tenemos a la derecha de la composición pictórica, como nos aparece en penumbra, su rostro está realizado con unas simples pinceladas casi difuminadas y que no nos permiten
permite ver su rostro de una manera realista. Entre Joaquín y Elena está María, donde el pintor la posiciona de una manera diagonal y tapada en parte por su hermano. El rostro de ella está entre la iluminación y la penumbra. Es una técnica tenebrista que la utiliza Velázquez y la utiliza como no Caravaggio, y lo que nos permite es ver el rostro que está iluminado es con una pincelada aprieta, pero sin embargo el rostro que está en penumbra, la pincelada es un poquito más difuminada. Luego además el fondo, que está realizado de manera neutra con unos simples esbozos de algunos de los muebles, hacen resaltar todavía más, por ejemplo, los trajes rojos de las niñas, y además la tonalidad va a incidir sobre todo en la soledad que nos quiere representar a través de cada uno de los personajes. Ya no hablamos de psicología, hablamos de soledad, pero hablamos también de la composición. La composición vuelve otra vez a hablar de la diagonal. Mirad aquí la diagonal en la que nos aparece María, la diagonal en la que nos aparece representada Elena. Sin embargo, aquí la figura de Joaquín marca una absoluta verticalidad, y además la verticalidad dentro de un encuadre completamente fotográfico en cuanto a la composición es el lienzo, que parece que se nos está metiendo dentro de la parte derecha de la composición pictórica. Lo que os digo, un cuadro magnífico, familiar, pero en este caso aquí Sorolla se nos va a la composición y aparca la sensibilidad. En el año 1904, Sorolla y su familia se van a trasladar a su nueva casa estudio situada en la calle Miguel Ángel en Madrid, aunque ya sabéis que en la actualidad la entrada de este actual Museo Sorolla se hace por el Paseo del General Martínez Campos. En mayo del año 1905 va a viajar a París, donde es nombrado miembro de honor de la Sociedad de Artistas Franceses, y ya en verano del año 1905 se va a dirigir a Javia con su mujer y sus hijos, que van a servir como modelos para escenas de mar, acantilados y niños nadando. Este realismo luminista se va a desarrollar sobre todo en cuadros pintados en la playa de Javia, el Cabañal, pero también irá al norte. Biarritz y San Sebastián serán base de la pintura de Sorolla entre los años 1903 y el año 1912. Una vez encontrado su camino, Sorolla lo va a seguir hasta el final con cuadros de playa cada vez más sueltos y fluidos. Este cuadro del bote blanco, pintado en el año 1905, es una representación de lo valiente que es mostrar a unos niños dentro de un agua rizada y transparente. Esto supone un desafío para Joaquín Sorolla, la capacidad de captar la figura en movimiento y además la descomposición y fragmentación de esta en un medio líquido. Sorolla va a estudiar además la anatomía infantil, sobre todo captada de forma dinámica en el agua, con tonalidades, como podéis observar en el lienzo, que van de verdes, azules, amarillos o malvas. Los toques de pincel son cada vez más sueltos y da la sensación que su pincel recoge el color para depositarlo en el lienzo a través de volúmenes y luces, mostrando el aire, el mar, el cielo y la tierra. Aquí la fragmentación de la pincelada es obsesivo para él, mostrando la captación de esa luz y ese movimiento. El interés por el descubrimiento de la atmósfera, lo fugaz de la luz, del agua y sobre todo los reflejos del movimiento son representados a través de pinceladas casi culebreantes, que hace que el pintor tenga en esta etapa importantes avances. Realmente es una pintura de contrarreloj. La luz es efímera, la luz cambia muy rápidamente. Este cuadro, titulado Instantánea, del año 1906, está realizado en la playa de Biarritz. Recordar que Biarritz y San Sebastián también van a ser fundamental para la obra de Sorolla hasta el año 1912. En estos pequeños cuadritos, Sorolla plasma el descanso de la gente elegante y distinguida del norte. Sobre todo esto último es importante, puesto que ni la luz, ni el colorido, ni siquiera el ambiente más cosmopolita, ni los personajes que lo habitan, tienen nada que ver con lo que
acostumbra a captar en sus queridas playas valencianas. Emplea como modelos a su mujer, su hermana Concha y sus hijas, sobre todo a su hija Elena, que es aún muy pequeña, la veis al fondo de la composición pictórica con ese abriguito de color rojo y ese sombrero con el lacito negro. Comentaros que estas, tocadas con sombrero y gasas, se sitúan bajo las sombrillas, los quitasoles, mientras los hombres, vestidos con trajes claros, se van a proteger del sol con clásicos sombreros. Los tonos aquí vamos a ser claros y blancos de las figuras, con pequeños destellos rojos, como el que os estoy marcando de su hija Elena, contrastan con el dorado y anaranjado de la arena o el profundo azul del mar. Por su forma sintética, se puede considerar casi como apuntes realmente realizados al óleo, generalmente son de pequeño formato, que reflejan la facilidad del pintor para captar bulliciosas y animadas instantáneas donde aparece el mar como protagonista, pero también a estos personajes. Es realmente el Sorolla más luminista y vivo. Aquí la influencia del impresionismo es más evidente que nunca, lógico si recordamos que hasta pocos días atrás había permanecido más de 2 meses en París al frente de su primera exposición individual, donde seguramente tuvo ocasión de conocer la pintura francesa contemporánea, incluido a los maestros impresionistas. Este boceto que tenemos aquí está titulado Elena y Susana en Biarritz, también realizado en el año 1906, y aquí se puede ver perfectamente estos cuadros de pequeño formato que realmente se utilizan como apuntes, lo que os digo, realizado al óleo, donde se ve un lenguaje plástico muy abocetado, además se ve el abundante uso de la espátula en manchas de color y sobre todo el predominio absoluto de los efectos plásticos sobre la poquita precisión de las figuras, que es sorprendentemente vanguardista. Este cuadro, titulado Mujeres bajo el toldo en Biarritz, realizado en el año 1906, nos habla de la preocupación que tiene Joaquín Sorolla por la textura. Comentaros que este cuadro estuvo en una exposición hace un par de años donde nos hablaba de Sorolla y la moda. Y es que Sorolla, a la hora de la captación de la textura, la captación de los vestidos, la captación de las gasas, los sombreros, realmente enmarca completamente una base fundamental para conocer también la moda de la época, sobre todo a través de las texturas. Comentaros que Sorolla muestra aquí un aire libre y personal, donde la preocupación por los efectos de composición y las manchas de color se adivinan a través de los grupos de personas que están bajo los toldos y esas sombrillas, pero lo que os digo, marcando muy bien y perfectamente la textura. Este cuadro magnífico de su hija Elena en Biarritz, titulado Bajamar, del año 1906, nos muestra por un lado el estudio de la luz a través del reflejo del agua, donde el mar como protagonista nos va dejando una playa cada vez más amplia con un espejo a través del reflejo que lo capta Sorolla en la figura de su hija. Todo ello contrasta con el vestido de Elena, de diferentes paletas cromáticas que van del blanco de plomo al amarillo, el lila y el azul, y además ese contraste se acentúa con el sombrero amarillo y el lazo negro que porta Elena. Al fondo, unos niños impactan con sus vestidos rojos, ocres, azules, que también se ven reflejados con esta bajamar en la playa de Biarritz. Entre el año 1906 hasta el año 1911 tiene lugar una serie de exposiciones individuales de Sorolla en el ámbito internacional. Francia, Inglaterra, Alemania, pero sobre todo Estados Unidos le van a aportar un enorme éxito económico, social, pero también de crítica. En el año 1906 se lleva a cabo la primera exposición individual en la prestigiosa Galerie Jacques Petit de París, que va a reafirmar su reputación después de la obtenida en la Exposición Universal de París del año 1900. Pero desgraciadamente un problema familiar le hace regresar a España. Su hija mayor, María, enferma de tuberculosis. Para la recuperación de su hija, la familia de Sorolla se va a instalar, por un lado, en la granja de San Ildefonso, en Segovia,
en Toledo, pero también en El Pardo, donde va a comenzar esa recuperación y donde Sorolla va a continuar pintando. Este cuadro de María enferma en El Pardo nos muestra a su hija convaleciente. El cuadro está realizado a finales del año 1906. El cuadro muestra a esta en la Sierra Madrileña durante su enfermedad y aquí Sorolla, ansioso por captar nuevas realidades, nos refleja la libertad con que el artista interpreta sus particulares impresiones de la figura y del paisaje. El cuadro está hecho en una sola sesión mediante una pincelada empastada y rápida. La verdad es que cuando se observa el cuadro se ve como su hija y la naturaleza están unidos en una sola impresión o captación del pintor. Además, vuelve a utilizar el punto de vista diagonal en la posición de su hija con un pequeño escorzo, creando una cierta inestabilidad dentro del cuadro, pero también una sensación agobiante al no poder intuirse el cielo al fondo de la composición pictórica. En el cuadro Elena en El Pardo, realizado en el año 1907, está utilizando un punto de vista alto y en diagonal que sugiere el hecho de que la niña está subiendo por una cuesta. La niña se encuentra desplazada del centro de la composición, además ella aparece con el ceño fruncido por la luz que le da directamente, que le impide poder abrir los ojos en su totalidad. En cuanto al tratamiento del color, lo que destaca es el blanco maravilloso del vestido de Elena, que está en contraste con los toques de rojo que tiene en el sombrero. Luego, por otro lado, el tratamiento del suelo tiene también unos contrastes de manchas. Nos encontramos manchas de color morado, de color ocre, pero sin embargo nos vamos a encontrar con otro tipo de paleta al fondo de la composición con estos tonos verdes del fondo del paisaje. La primera exposición individual que se le hace a Joaquín Sorolla en la Galería Georges Petit de París fue inaugurada el 11 de junio del año 1906. Con esta exposición el pintor consigue grandes beneficios. Esta pintura que tenéis aquí, la Grupa Valenciana, fue una de las obras que fue expuesta en esta primera exposición individual y fue adquirida por el conde Geren por 25.000 francos. En aquellos momentos, lo que os digo, una soberana pasta. Es una manifestación este cuadro del retrato al aire libre, iniciado dentro de su producción a partir del año 1904. Como siempre, Sorolla va a afrontar el género del retrato al aire libre, plein air, y se va a detener sobre todo en el entramado de luces y sombras con los efectos de los rayos solares que se filtran a través del follaje. De este cuadro tenemos dos versiones, una pintada en el año 1906 y que en la actualidad está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y luego otra que realiza en el año 1908 y esta se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Barcelona. Es una manera, el cuadro, de presentar a sus dos hijas. Tenemos por un lado a María y a Elena. Elena va a aparecer a horcajadas, vestida de varón, llevando las riendas, y por otro lado nos aparece detrás a la grupa María, su hija mayor, que va a lucir un atuendo de labradora valenciana. Esta obra, titulada María vestida de labradora valenciana, fue otra de las pinturas que estuvo expuesta en la primera exposición individual del artista en París. Sorolla la consideraba una de sus mejores obras y fue comprada por Pedro Gil Moreno de Mura por 10.000 francos. Este retrato de María con traje de labradora valenciana es otro ejemplo de los retratos que realiza Sorolla plein air o al aire libre. La pincelada que utiliza aquí es casi post-impresionista, con pequeños toques de colores puros y sobre todo de fuerte luminosidad aplicados de una manera muy rápida unos junto a otros. El cuadro además contiene una auténtica inundación de flores, arbustos floridos que se entremezclan con la propia tela del vestido de labradora de María. Los efectos de luz y sombras hacen que prácticamente veamos un jardín cambiante dependiendo de la iluminación de la zona.
Volvemos al mundo del retrato dentro de los personajes ilustres que pinta Joaquín Sorolla. Este, realizado en el año 1906, nos muestra a Vicente Blasco Ibáñez, gran amigo del pintor, donde vuelve a reflejar otra vez la relación de afecto entre artista y retratado. El escritor está captado en tres cuartos, se presenta con un punto de vista bajo y el físico es el reflejo de su personalidad. Es un hombre afable, relajado, contento con la vida, pero también este hombre se quería mucho a sí mismo. Luego nos acercamos al rostro y el rostro es tranquilo, además de acompañarle una expresiva mirada. Sostiene el cigarrillo, mira al público, pero dentro de una composición otra vez en diagonal, dejando un enorme vacío de fondo neutro en la zona derecha de la composición pictórica. Volvemos otra vez a ver en Sorolla a Diego Velázquez. Otro personaje ilustre es María Guerrero, que es retratada por Joaquín Sorolla en este cuadro. Ella está representando a la Dama Boba, una de las mejores obras de teatro de Lope de Vega. Joaquín Sorolla vuelve aquí a beber de Velázquez, se va a los retratos que realiza el artista sevillano y que están en la actualidad en el Museo Nacional del Prado, como el de Mariana de Austria o Margarita de Austria, para basarse sobre todo en el vestido, con ese característico guardainfante, el peinado, incluso los colores y la propia ambientación que Diego Velázquez nos transmite en sus obras, que es la ambientación típica del siglo XVII, donde está englobada y representada la obra de la Dama Boba. El 21 de octubre del año 1906, Sorolla viaja a Toledo, donde pinta la ciudad y sus alrededores, además de los edificios más significativos de la ciudad. Este lienzo, titulado El Puente de San Martín, resume las impresiones únicas del artista con ejecuciones rápidas y la verdad es que muy fáciles. El puente se dispone en la parte derecha de la composición pictórica. En la parte superior se encuentra San Juan de los Reyes, pero como podéis observar en la imagen, se encuentra prácticamente cortado dentro de esa composición fotográfica, porque aquí no le da importancia al edificio en sí, no le da importancia al propio puente de San Martín o al propio edificio de San Juan de los Reyes, sino que le está dando importancia a la captación del reflejo del puente en el agua del río Tajo. El tema del puente tiene que ver mucho con los impresionistas, pero también con otros pintores, como el británico Joseph Turner, al que Sorolla también tenía pues bastante predilección y cariño. En el verano del año 1907, Sorolla se establece con su familia en la granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia. La intención de este viaje era llevar a cabo los retratos de los reyes que quería enviar a su exposición individual de Londres del año siguiente. En este caso no he elegido en el periodo segoviano el retrato de Alfonso XIII ni el de su madre, María Cristina de Habsburgo. Sorolla tuvo éxito como retratista, eso no hay ninguna duda, pero creo que Sorolla es mucho más que el retratista de personajes ilustres, es el retratista del personaje anónimo que en su pintura se va a convertir en el auténtico protagonista. Su estancia en la granja de San Ildefonso, en este increíble lugar, se va a convertir en una ocasión propicia para pintar al aire libre, siendo aquí por primera vez donde afronta otro tema fundamental para el pintor, que va a ser el jardín. Aquí sigue muy presente la iconografía de retrato infantil, pero en este cuadro nos mezcla por un lado al fondo de la composición este pequeño estanque donde nos refleja el agua, pero por otro lado vemos a su hija Elena en la primera parte de la composición pictórica, que está vestida con este trajecito de cuadros azules o lilas, según lo queráis ver, donde aparece además peinada con estos lazos de color rojo que además resaltan tanto dentro de la composición pictórica. Este cuadro de Saltando a la comba nos está representando no solamente a su hija, sino a otros niños que están jugando en el entorno del jardín de la granja de San Ildefonso, dentro de esta ambientación de juego infantil.
Pero en este cuadro titulado El baño, que nos lo va a realizar Sorolla también en la granja de San Ildefonso, él va a volver a un tema que es muy suyo, que es el baño y los niños mojados correteando desnudos, aunque recogidos en un ambiente bien distinto al de su playa valenciana. El reflejo del agua, la luz y las tonalidades nada tiene que ver con el paisaje valenciano y sí con el paisaje que caracteriza a esta zona de la granja de San Ildefonso, que está coronada por el Pinar de Balsaín. En el cuadro podemos ver un juego de luces y sombras con tonalidades que nos llevan al ocre y a los verdes y que nada tiene que ver con los rosas, los lilas y los blancos impactantes de sus cuadros valencianos. El artista vuelve aquí a emplear un procedimiento que venía ensayando desde el año 1900 y es ese espacio inclinado a través de una diagonal. El valenciano no quiere mostrar una figura o un grupo de figuras en un ambiente determinado, sino fragmentando el espacio en el que la figura es además movimiento. Comentaros que la forma ya que tiene aquí de pintar a través de la materia en la superficie, la paleta, es absolutamente insuperable. Es el momento más épico de Joaquín Sorolla. Durante su estancia en la granja aprovecha también para pintar a su familia, especialmente a su mujer y su hija María. Este interés por el lado femenino viene remarcado también por la exquisitez con la que afronta sus retratos, todos al aire libre y además en posturas elegantes y serenas. Su amor por la pintura al aire libre, a la que será fiel durante toda su vida, le va a llevar a plasmar en sus lienzos diferentes tonalidades de luz y condiciones atmosféricas. Daos cuenta que no es lo mismo el centro peninsular que sus playas valencianas. La luz de esta zona, de la Sierra Segoviana, emplea realmente una luz matizada y un poquito más apagada, y en este retrato de Clotilde lo representa de una manera espectacular. El retrato, la verdad es que desconcierta en un primer momento por la extraña perspectiva que tiene, prácticamente de carácter fotográfico. Aquí Sorolla es capaz de combinar al mismo tiempo los aspectos más modernos de la pintura, pero sin traicionar la representación tradicional de un retrato, en este caso al aire libre. Otra vez, la protagonista está desplazada del centro de la composición. No sabemos si realmente lo que quiere hacer aquí Sorolla es un estudio, un retrato del natural, o darle más importancia al entorno que está al fondo de la composición, sobre todo al agua de la fuente, que es la que domina prácticamente todo el cuadro con ese movimiento captando la luz. Clotilde aparece como una dama de la Belle Époque, representada con un absoluto atuendo o representación académica. Resalta la combinación del vestido blanco y el abrigo y el sombrero negro, siendo cortada al azar, si os dais cuenta, en la parte inferior derecha de la composición pictórica. Ese corte al azar, vuelvo otra vez a incidir en esa composición del cuadro realmente fotográfica. Luego el cuerpo de Clotilde está ciertamente inclinado, casi inestable, da la sensación que está pasando a través del lienzo con cierto movimiento. Este retrato de María en la granja, realizado en el año 1907, igual que el de Clotilde que hemos visto anteriormente, va a mostrar a su hija como si formara un complemento del cuadro anterior. Aquí va a emplear fundamentalmente el blanco, este color que hace diluir la silueta de su hija con el propio entorno en una delicada cromática de suaves colores que, como podéis observar, sobre todo resalta el color amarillo. La figura femenina al aire libre, en poses elegantes, puntos de vista bajos, que las va a monumentalizar, alarga la silueta, el blanco como una caja de colores innumerables y además la unión de la técnica y la composición nos está anticipando uno de sus grandes cuadros, que es Paseo a orillas del mar.
Sorolla, siempre interesado por ambientar sus asuntos en el escenario único de sus queridas playas valencianas, deja para este periodo, entre el año 1903 y el año 1908, uno de los más fecundos y modernos del autor, con las vistas de puertos y los barcos atracados en los muelles. Él, preocupado más en un principio por captar la fuerza y la tensión de los pescadores y bueyes arrastrando las barcas, a este cambio hacia un tema más industrial o urbano se puede poner en conexión con la escuela de impresionistas franceses, que estaban obsesionados, recordar, por captar la realidad, la industrialización, el puente, el ferrocarril, y parece que aquí Sorolla quiere agarrarse, ¿no?, a este tema tan completamente impresionista. Con el inicio del siglo, Sorolla comienza a sentirse atraído también por las escenas portuarias, como esta que tenéis aquí, de Puerto de Valencia, del año 1907, y es que la estampa del movimiento de los barcos de vapor, humeantes y las barcazas de pesca, la verdad es que le atrajo bastante. En este modernísimo lienzo, el artista nos ofrece una amplia panorámica del puerto de Valencia. En primer plano, como podéis observar, nos aparece el muelle recorrido por diversos carros que, cargados de mercancías, marchan en distintas direcciones. El centro de la composición lo va a ocupar la ensenada con los buques atracados y el trasiego de las barcas y de las barcazas, y es que parece que realmente podemos escuchar los caóticos ruidos, ¿no?, bueno, pues de esa actividad tan completamente frenética que tenían los puertos en aquellos momentos. Comentaros que este cuadro tiene algún recuerdo a los temas que ya hemos visto, fluviales, por ejemplo, de Claude Monet, bueno, pues a la manera en la que ordena y estabiliza un poquito la superficie del cuadro, representando una serie de líneas verticales y horizontales con la plumilla. Tenemos unas líneas, lo que os digo, horizontales, pero luego tenemos unas líneas verticales, ¿no?, que tanto eran del gusto del pintor francés. Luego, por otro lado, los toques de trazos de color que están aplicados de una manera bastante suelta, lo que quiere es evocar realmente el movimiento de trasiego que tenían estos lugares. El 1 de febrero del año 1908 llega nuestro pintor a Sevilla con el fin de llevar a cabo el retrato de Su Majestad la Reina Victoria Eugenia con manto de armiño, que será protagonista indiscutible de su próxima exposición individual en Londres. Comentaros que durante su estancia en Sevilla, Sorolla va a pasear por los rincones de la ciudad, pero especialmente va a elegir los jardines del Alcázar de Sevilla. Hay una carta que le escribe a su mujer Clotilde, donde le expresa las preferencias que tiene por estos temas sencillos de jardín, en los que se siente a gusto ante la dificultad que supone pintar retratos. Aquí vemos un Sorolla diferente en temática y colorido al que nos tiene acostumbrados en sus escenas de playas valencianas, y es que el pintor capta la verdadera esencia andaluza con una imagen íntima, donde en el centro de la pintura, que se encuentra vacío, hace que nos desplacemos a la parte superior de la composición pictórica, donde se percibe la Giralda de Sevilla. Esta pintura tiene una fuerte simplicidad a través de matices ocres, grises y verdes, pero es que además nos contagia una cierta tranquilidad, casi tristeza, diría yo, de una tarde de invierno después de la lluvia en Sevilla. Después de retratar a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, va a llevar a cabo su exposición individual en Londres, precedida de una campaña de propaganda con más éxitos, ojito, que críticas. Aquí se vuelve a encontrar con Sargent y Thorne, que son los pintores del movimiento naturalista, pero hay un encuentro fundamental, y es cuando conoce en Londres al hispanista norteamericano Archer Huntington, que es el fundador de la Hispanic Society of New York, que le propone llevar a cabo una exposición en esta ciudad. La exposición, titulada Joaquín Sorolla y bastida en la Hispanic Society of America, fue un éxito que le llevó a proseguir la exposición a dos ciudades más, a Buffalo y a Boston. En estas tres exposiciones, en la de New York, en la de Buffalo y la de Boston, consiguió vender 195 cuadros. La Hispanic Society va a publicar un libro homenaje y además
además le va a conceder la medalla de la fundación. Comentaros que Sorolla va a pasar 5 meses en Estados Unidos, donde tendrá la oportunidad de retratar al presidente del momento, William Howard Taft, y también a su esposa, además de muchos aristócratas del país. Después de este recorrido y esta gira estadounidense, Sorolla volverá a España, colmado de éxito para pintar sus queridas playas valencianas. Después de este rotundo éxito en la Spanish Society of America en New York, vamos a hablar de más cuadros de temática valenciana importantes, interesantísimos, como este que tengo aquí de Corriendo por la playa, realizado en el año 1908 y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Comentaros que este cuadro es uno de los más bellos de Sorolla. Desde el año 1904 el artista había comenzado a interesarse por reflejar en sus obras la energía de lo dinámico, del movimiento, llegando a la idea de la captación de lo fugaz, del instante, y que va a llegar a su máximo o la máxima expresión a partir del año 1908 hasta el año 1910. La postura de los 3 niños que están en la imagen, que corren jugando a perseguirse por la playa, resulta la verdad que una imagen completamente natural y casi espontánea. Su principal interés radica en la plasmación de la carrera, de la velocidad. Además acentúa la idea del estudio analítico del cuerpo infantil en movimiento y además de otra serie de aspectos como el movimiento en potencia, porque sobre todo el niño que tenemos a la derecha de la composición pictórica que aparece desnudo da la sensación que está como flotando o ha cogido justamente el momento en el que el niño está corriendo y está prácticamente suspendido en el aire. La verdad es que el espectador es invitado a participar, casi nos vemos obligados a meternos dentro de la propia acción del cuadro, y la verdad es que el formato en la que está realizado el cuadro, que es de un formato horizontal, contribuye todavía más a esa sensación. Comentaros que frente al Mediterráneo, Sorolla vuelve a aclarar su paleta para quedarse solamente con la visión general del color que tiene las playas valencianas. Aquí capta los azules, capta los lilas, capta los blancos, capta los rosas, ¿no? que luego también contrasta muchísimo con la piel brillosa que tiene el niño de la derecha de la composición pictórica. La verdad es que aquí Sorolla nos vuelve a mostrar otra vez ese estudio lumínico, pero sobre todo el estudio del movimiento. Este cuadro de la niña con lazo azul del año 1908 me parece impecable. Realmente muestra a la protagonista no en el centro de la composición, se nos vuelve otra vez a la parte de izquierda de la composición pictórica, pero aquí nos quiere volver a mostrar otra vez el dinamismo, la luz, cómo se refleja en esa superficie que nos ha dejado de una fina lámina el agua, ¿no? de esa representación del colorido local, de los temas infantiles y de los componentes completamente que marcan, ¿no? la cromática de esa pintura o de esa escena de las playas valencianas. Pero uno de los cuadros épicos es este titulado Paseo a orillas del mar, realizado en el año 1909 y que se encuentra en la actualidad en el Museo Sorolla. Si en el año 1908 sus modelos corren, está interesado por la captación del movimiento, en el año 1909 los modelos de Sorolla van a aparecer tranquilos, sin aguas agitadas, ni niños nadando o corriendo. Va a abandonar las luces del ocaso, el movimiento, y se va a centrar en plasmar a las muchachas y damas a la orilla del mar. Las figuras ganan monumentalidad, por ejemplo, en este cuadro, al utilizar una vista baja dentro de la propia composición pictórica. Aquí describe uno de los accesorios de la moda de la época, que es la sombrilla. Esta es la principal protagonista que tiene como misión filtrar la luz solar y producir una tonalidad suave de sombras. Las dos mujeres son su esposa Clotilde,
que es la que lleva el sombrero, y su hija María, que lleva el sombrero en la mano, y que se están fundiendo con la luz y el paisaje. Da una sensación de felicidad, de disfrute de la naturaleza, que además se plasma con las tonalidades y nos hace sentir incluso al público el soplo del viento. La arena, el mar y las propias figuras son una unidad. La superficie, además del lienzo, presenta una distribución completamente diagonal. Volvemos otra vez al paseo, al movimiento, pero en este caso bastante más sereno, y se vuelve otra vez a esa composición fotográfica cortante, donde aparece Clotilde con el sombrero cortado en la parte superior de la composición pictórica. Hay una anécdota sobre este cuadro que pinta Sorolla plein air, o al aire libre, cuando lo estaba realizando, y es que un golpe de viento hizo que se le viniera encima, dejando sus huellas dactilares marcadas en el lienzo cuando lo sujetó. Y es que esto se ha descubierto hace relativamente poco tiempo con la restauración del cuadro. La salida del baño es un tema que llevó Sorolla a cabo de manera distinta y con versiones completamente distintas a lo largo de su vida. Es un tema realmente intrascendente, con el que el pintor se va a sentir a gusto a través de un realismo luminista y además mostrar la moda de la época. Él se va a deleitar en la representación de la figura, de las luces y sobre todo de las aguas del Mediterráneo. Lo instantáneo lo recoge con esas telas infladas por el viento, que además evitan que la composición pictórica sea tranquila en la escena, sustituyendo realmente esto por imágenes completamente dinámicas. En la imagen de la izquierda, titulada La hora del baño, nos aparece el tema de la tela blanca rizada por el aire, que ya había sido introducida por el pintor en el año 1899. En este cuadro, La hora del baño, del año 1904, nos está mostrando Joaquín Sorolla la tela que ondea al viento. Es un motivo que empieza a introducir a partir del año 1907. La verdad es que aquí son evidentes no solamente el propio estudio lumínico y el propio movimiento, sino también el recuerdo al mundo clásico, que lo tiene todavía muy presente después del pensionado de Roma que hemos visto al principio de su carrera. Cuando hablo del mundo clásico, hablo de la técnica en escultura, tanto griega como romana, de los paños mojados, que eran estos clámides, que era el vestido típico griego, que estaba pegado al cuerpo de una nereida, una diosa, pero también nos evoca al Renacimiento y a las telas hinchadas que envuelven a las diosas del cuadro de Botticelli, del nacimiento de Venus, y que lo ve perfectamente reflejado en estos cuadros de estos personajes que salen del baño. Volvemos al autorretrato con este del año 1909, con un Sorolla más maduro que ha vuelto de su éxito estadounidense. En este autorretrato se ve la sensibilidad de Sorolla que tiene a la hora de pintarse a sí mismo a través de ese retrato con gusto que va a realizar de sus amigos y también de su familia. La fórmula no es académica y da la sensación que se está moviendo por la escena. Es un retrato donde Sorolla aparece más cercano al espectador, nos está mirando fijamente a los ojos y además el rostro está volteado, da la sensación que se ha dado la vuelta, nos ha sorprendido, pero amablemente nos está invitando a entrar en su estudio. La dedicatoria lo dice todo, lo tenéis en la parte inferior, dice: a mi Clotilde, tu Joaquín, siendo un autorretrato hecho desde el cariño para su amada esposa. Seguimos hablando de su verano en Valencia en el año 1909, después de su éxito en Estados Unidos con este cuadro famoso de El baño del caballo del año 1909. El asunto es realmente una excusa para recoger la plenitud solar sobre la piel húmeda del chico y del animal, logrando una vez más demostrar las facultades que tenía Sorolla para atrapar lo fugaz de la luz y mostrarla al público. En esta ampliación podemos ver el tema tan simple que elige Joaquín Sorolla, que es este niño desnudo sacando del mar a este caballo blanco. Se puede ver que las figuras las intenta captar de tamaño natural, donde solamente aparece el niño y el caballo, que van a asumir el protagonismo del cuadro. En la composición pictórica, la cabeza del animal realmente impacta porque cubre parte de la tela en toda la parte superior de la composición pictórica.
Es un procedimiento que ya hemos visto en Sorolla, por ejemplo, en las velas de las barcas, siempre recordando al encuadre fotográfico. En la esquina superior izquierda, que os lo estoy marcando aquí con la plumilla, se deja ver apenas esbozadas por unas manchas unas barcas, que las va a realizar de una manera simple con pinceladas de color ocre y color verde. Si nos vamos al cuerpo del niño, el cuerpo del niño es el más trabajado, es realmente un magnífico estudio de luz, del reflejo, con unas pinceladas anaranjadas, es que mirar aquí en el traserito, en el codo, en la zona aquí que tenemos de la espalda, pero que contrastan completamente con pinceladas blancas que se le da en la zona del hombro, en la zona que tenemos aquí de la pantorrilla, los pies, pero que además contrasta muchísimo con el blanco del lomo del caballo. En esta ampliación se ven las tonalidades violetas y azules, dando la sensación de transparencia, pero luego la silueta del niño aparece completamente recortada y además captando perfectamente esa piel anaranjada con el cambio de la tonalidad del mar en movimiento, que además lo hace completamente espectacular. La piel del niño nos muestra casi una materia táctil, da la sensación que lo podemos captar, que la podemos tocar. La verdad es que es un cuadro lleno de equilibrio, donde nos agrupa por un lado la expresividad, la luz, el movimiento, sobre todo del niño y el animal que parece estar andando y recorriendo el cuadro con ese movimiento casi acompasado entre el muchacho y el caballo. La verdad es que este cuadro de Joaquín Sorolla es uno de los más espectaculares que tiene de su temática valenciana. Después del éxito rotundo en Estados Unidos y su descanso veraniego en Valencia en ese año 1909, en invierno del mismo año Sorolla se va a marchar a Sevilla y a Granada, donde se va a enfrentar por primera vez con los jardines de la Alhambra y el Generalife y además con Sierra Nevada, como podéis ver en este maravilloso paisaje. Granada es un lugar mágico, redescubierto por los románticos en el siglo XIX y que atraerá a grandes artistas nacionales como Martín Rico o Mariano Fortuny o internacionales como Andrés Thorne y Sargent, que son estos grandes pintores naturalistas. En estos dos paisajes de Sorolla, en el que nos muestra a la izquierda el patio de Doña Juana y a la derecha el jardín de la Lindaraja en Granada, la intención de Sorolla es captar el paisaje, la atmósfera, la luz, el colorido. Otros artistas anteriores, como Fortuny, recordar que nos mostraban la leyenda, la historia, la ambientación oriental, que era del gusto de aquella época. Aquí Sorolla cambia todo esto, él capta la Alhambra y Granada de una forma lumínica, de una manera completamente naturalista. Pero si me tengo que quedar con una obra de esta época, elijo esta de Sierra Nevada, Nube Amarilla, que cuando la enseño al público en general, la verdad es que se queda bastante alucinado porque no piensa que esta es una obra de Joaquín Sorolla, parece una obra completamente que nos abre a las vanguardias. Y es que fue concebido con la espectacularidad de una obra casi abstracta. En este cuadro supone ya un auténtico revulsivo en el mundo del paisaje español, porque se va a atrever con una paleta muy impresionista, donde nos va a mostrar azules y malvas, con además brillantes destellos de paleta de blancos y amarillos. Comentaros que en un primer momento lo hizo pensar que era un boceto o un bosquejo, pero debido al formato, que no es un formato de boceto, sino que es bastante más amplio, realmente lo que quiere es captar de una manera intencionada la emoción que le producía la imagen de Sierra Nevada con esa veloz impresión de un atardecer en la sierra, pero además con las nubes movidas de manera rápida, ¿no? Que surcan por encima, esa sierra completamente nevada, ¿no? Que marca y corona la Alhambra. Pero sin embargo, este cuadro de la Torre de los Siete Picos nos está mostrando una panorámica del recinto exterior de la Alhambra. Comentaros que el cuadro está realizado desde la Torre de la Cautiva y nos recorta la protagonista del cuadro, que es la Torre de los Siete Picos, no está centrada, está esquinada y al fondo nos aparece el barrio del Albaicín. Cuando el espectador observa este cuadro, la vista se nos va al fondo de la composición, no se centra
encuentra en el recinto amurallado de la Alhambra, y es que realmente el objetivo aquí que tiene Sorolla es captar el atardecer invernal con colores dorados, ocres, castaños, naranjas y verdes, y además se puede apreciar perfectamente el sombreado de la Torre de la Cautiva, que es desde donde está realizando el cuadro. Luego también llama la atención, como no siempre, los toques de blanco de las casas y además el horizonte del cielo con toques de lilas y azules. Desde Granada, Sorolla se dirige a Málaga, donde se encuentra entre el 25 de febrero y el 2 de marzo del año 1910, ejecutando aquí en esta ciudad 5 lienzos. En Málaga se va a detener en las escenas de playa, que son playas diferentes a las valencianas, tienen perfiles rocosos que al artista le gusta y además nos lo realiza de una manera muy detallada en sus lienzos. Estas características geográficas se habían visto ya en las playas de Javia, que había realizado en esta villa maravillosa marinera de Alicante, que también tenían estos grandes acantilados y sus aguas adquirían, la verdad es que una tonalidad absolutamente espectacular. En este lienzo nos muestra el perfil de su mujer Clotilde y de su hija Helena, que están mirando al mar, situadas en este acantilado rocoso. La pintura vuelve a resolverla otra vez con una composición en lateral, casi en diagonal. Ellas no aparecen centradas en la composición pictórica, incluso no nos permite o ejerce una cierta perspectiva, da la sensación de una composición completamente plana. La idea aquí de Sorolla es crear una sensación visual un poquito diferente, sobre todo a través de la conexión de la mancha de la pincelada, completamente rápida, esbozada en el personaje de su mujer y de su hija. Lo que nos está abriendo es una vista completamente de la pintura, que ya nos lo había marcado anteriormente en las pinturas que había realizado en la playa valenciana. Sorolla va a estar siempre marcado por los viajes, y esto es porque le lleva a sus deseos de aprender y conocer, contagiado por el espíritu de esos viajes que se realizan para captar las diferentes atmósferas de los territorios de España. El 29 de marzo del año 1910 le tenemos documentado en Burgos. Él visitó también Ávila y le va a sorprender una intensa nevada que va a lograr captar con sus pinceles. En esta imagen que os muestro de la Catedral de Burgos Nevada, a la izquierda es la Capilla del Condestable, en el centro se puede ver el cimborrio de la Catedral de Burgos, y la idea del cuadro es representar esa nieve, ese suelo húmedo, esa captación de frío tan típico del escenario donde nos encontramos, del escenario de Burgos. La verdad es que a la hora de captar la cromática es una apariencia prácticamente monócroma, porque lo que está jugando son con ocres y con blancos, con alguna tonalidad de gris. Es una imprimación realmente oscura, diferente completamente a las escenas que estamos acostumbrados de la luz de Valencia, pero claro, es que son dos regiones tan completamente diferentes, que si nos fuéramos en esa época a Valencia, en un momento en el que hiciera buen tiempo, claro, es que la luz no tiene absolutamente nada que ver, la luz es completamente cálida. Sin embargo, en Burgos lo que quiere captar es la esencia de una zona en invierno, que es una zona muy fría. Después de este frío burgalés, no me extraña que tenga ganas de volverse a su cálida Valencia con este cuadro que nos realiza, que es Chicos en la playa, del año 1910. Yo creo que es una de las pinturas más emblemáticas de Joaquín Sorolla, donde realmente va a resumir todo lo que el pintor ha aprendido y además su excepcional facultad para captar la luz. Os muestro aquí la ampliación del cuadro Los chicos en la playa, realizado por Joaquín Sorolla en el verano del año 1910, y aquí se ve que el tema es un tema muy sencillo. Realmente nos aparecen unos niños tumbados sobre la arena en la orilla del mar, marcando una disposición bastante peculiar. Volvemos a ver ese plano inclinado con ese juego de diagonales tan característico de Joaquín Sorolla, pero estos niños dan la sensación que están inmersos en unas arenas movedizas. Lo mágico aquí son
los efectos de la luz sobre los cuerpos húmedos de los niños, donde va a conseguir que la luz y la belleza sea una luz y belleza completamente plena. La pintura es esquemática, pero está hecho de una manera natural. Aquí la soltura del pincel, el culebreo que vemos en esta parte primera de la composición pictórica, los reflejos de la luz, la interpretación natural del agua, las sombras luminosas del cuerpo de los niños reflejados en el agua, hace que lleguemos a un cuadro de un Sorolla completamente genial. Por ejemplo, si nos fuéramos a los piececillos de este niño de la primera parte de la composición pictórica, están resueltos con media docena de brochazos geniales. Aquí lo que da la sensación en Sorolla es que lo ha pintado tan fácilmente que se lo ha pasado pipa, que parece que se lo está pasando bien e incluso está metido dentro, ¿no?, del propio cuadro, interrelacionándose, ¿no?, con los propios niños que están jugueteando en la arena. Nos vamos a centrar ahora en algunos de los retratos que va a realizar Joaquín Sorolla a su mujer Clotilde. Este que tengo aquí de Clotilde con traje de noche, realizado en el año 1911, es un retrato que tiene el poder de seducirnos desde el primer momento. No se trata solamente de la expresión del rostro ni de los elegantes detalles, sino de cómo está resuelto el conjunto en general. Aquí sabe capturar el glamour y la elegancia de la propia sociedad del momento, pero también expresa a través de la penetrante mirada de Sorolla la personalidad individual de su más querida modelo, que al fin y al cabo es su mujer. Ella aparece sola, segura en su posición, está segura también de su encanto, también de su estatus, y lo que refleja es la sensibilidad estética del fin de siglo y del gusto que tenía Clotilde por lo refinado. En este cuadro, Clotilde con traje de noche contribuye a un particular éxito en el mundo del retrato, porque aquí aparece con fluidos brochazos que parecen capturar la esencia de su mujer. Luego, además, ella aparece sentada en un sillón y aunque se muestra natural, no se encuentra del todo relajada, parece un poquito encorsetada. Ella parece esperar a que alguien venga a buscarla para ir al teatro, a una fiesta o a una reunión de salón. La verdad es que es perceptible cómo aparece, bueno, pues esta mujer representada como una esfinge, una representación completamente de la alta sociedad que se llevaba a cabo por los pintores del momento. Sorolla fue uno de los pintores españoles que más éxito internacional tuvo por sus elegantes retratos de mujeres. Además, normalmente las representaba en sillones. Pero hay un primer pintor, que es Federico de Madrazo, que todos tenemos en mente, que va a saber subrayar en estos retratos el sentido aristocrático y además burgués. Recordamos la condesa de Vilches. Y es que este gusto, todavía de lo aristocrático, de lo burgués, de lo cosmopolita, seguía impactando en la sociedad del momento y todavía en la época de Sorolla. Así que Sorolla va a dar a la clientela, sobre todo a la americana, lo que quería, y era este gusto de la dama aristocrática europea, ¿no?, que mostraron personajes como Federico de Madrazo. En Clotilde, sentada en un sofá, la inusual posición de la figura ofrece a la pintura una intensidad, sobre todo emocional, un sentimiento, ¿no?, de Sorolla hacia su mujer. Aparece sentada de una manera además atractiva, la mirada se dirige al espectador y da la sensación que establece una complicidad con él, y es que realmente es la complicidad que nos muestra Clotilde con su esposo Joaquín Sorolla. Además, el rostro está captado con unos trazos directos, seguros, con una pincelada suelta, pero es verdad que nos muestra el rostro atractivo de su mujer. Luego, además, el vestido de color blanco que contrasta perfectamente, ¿no?, con el sillón de color amarillo. Luego las transparencias de la gasa también que vemos en la parte inferior del cuadro, crea, bueno, pues unos contrastes de brillo, sobre todo en el efecto, ¿no?, de la propia textura. Recordar que la delicadeza de la tela, el glamour que tiene la tela, la elegancia que va a transmitir la tela en la figura femenina siempre va a atraer muchísimo a Joaquín Sorolla.
Abandonamos estos retratos de su esposa y nos vamos a este cuadro titulado La siesta del año 1911. Y es que vamos a ver cómo cada vez la pintura de Sorolla va buscando derroteros más innovadores, pero ojo, sin renunciar al camino que ya había aprendido. De esta forma va a trasladar a un prado de Guipúzcoa todas las características que habían resultado infalibles en los cuadros de playa, lo que había hecho que sus lienzos, como la temática del baño, la granja de San Ildefonso, tuvieran un completo éxito. Este cuadro es una representación de una visión en picado. La visión la tenemos desde un punto alto, da la sensación que Sorolla está de pies, ¿no? Y estas mujeres están tumbadas. Ellas están en la hierba, que simplemente se utiliza como un breve fragmento, ya que lo que la interesa a Joaquín Sorolla aquí es la movilidad, el dinamismo de los diferentes personajes. El cuadro parece que es muy simple, pero tiene realmente una composición compleja. La idea es que estas mujeres estén tumbadas en la hierba, pero da la sensación que están ahogadas en la hierba, en la frondosidad de la hierba, da la sensación que es como si no hubiera aire. Realmente lo que trata aquí Joaquín Sorolla es de representar los cuerpos de las muchachas vistos desde arriba, que están literalmente aplastados sobre el mullido suelo, lo que va a contribuir esa sensación de pereza, de pesadez, como que están adormiladas, ¿no? Incluso la textura, ¿no?, de la propia hierba nos muestra el momento de siesta, ¿no?, que están realizando estas mujeres. La verdad es que además a la hora de la composición vuelve a utilizar la diagonal, pero además el zigzag. Vuelvo otra vez a la diagonal, 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 pero es que da la sensación que ellas están unidas por una especie como de zigzag. Esa sería la idea compositiva que tiene aquí Joaquín Sorolla. Y luego además nos está representando un elemento que es bastante curioso dentro del cuadro, que es el sombrero. El sombrero os lo marco aquí en la esquina izquierda inferior de la composición pictórica y da la sensación que el propio sombrero está hundido en la hierba y debido a que le da toda la sombra completamente a esa zona, hace que el sombrero no sea perceptible para nada al ojo humano. La culminación del éxito de Sorolla en Estados Unidos le llega cuando Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America de New York, le encarga en el año 1911 y con destino a esta institución un gran friso decorativo que reflejara los momentos más importantes de la historia de España. El pintor valenciano va a aceptar esta empresa completamente magna, horrible, ambiciosa, amplia, pero él va a preferir pintar representaciones de la vida actual de España y Portugal, que finalmente se va a reducir únicamente al ámbito español. En el año 1911 va a firmar este contrato con Huntington de $150.000 para realizar estos paneles y en el año 1912 comienza a realizar numerosos estudios para estos paneles. Ese trabajo le va a llevar 7 años, donde va a recorrer España para captar los diferentes trajes, fiestas, paisajes que van a ser los protagonistas. Los va a tomar in situ, los va a tomar en el exterior y va a reunir lo más característico de cada región. Comentaros que ejecutará en total 14 paneles murales de 70 metros de largo por 4 metros de alto con destino a la Hispanic Society de Nueva York, titulado Las provincias de España. El intenso trabajo que va a llevar Sorolla durante estos años se va a resentir en la salud del artista, tomándose algunos momentos de prolongado descanso en Valencia, donde hará sus cuadros más importantes de temática de playa. Desde los inicios del año 1912, nuestro pintor viaja por media España recogiendo notas, estudios y documentación gráfica para la realización de los diferentes
paneles. El correspondiente, por ejemplo, a Castilla y León lo va a realizar en el año 1913, el de Andalucía, Aragón y el País Vasco lo realizará entre el año 1914 y el año 1915. Aquí os muestro dos de estos bocetos. A la izquierda tenéis los tipos de Piedrahíta en Ávila y a la derecha tenéis los tipos del Roncal en Navarra. Estos bocetos que os muestro son más modernos y espontáneos y además más originales que los de los propios murales que luego va a realizar. Aquí tiene libertad para pintar, pero cuando tenga que realizar el propio panel se va a tener que acercar a un mundo muchísimo más académico. Estos bocetos nos muestran a la izquierda los tipos del Valle de Ansó en Huesca y a la derecha los tipos manchegos, además con un asno blanco. Y es que estos bocetos, en ellos encontramos la sensación de lo inacabado de los cuadros de Sorolla, que es lo que nos tiene acostumbrado. Nos capta las figuras que están apuntadas simplemente con brochados rápidos, sin cubrir el lienzo, simplemente para captar la identidad de lo que luego quiere plasmar en la futura obra. Dentro de la dedicación en cuerpo y alma de la decoración de la Hispanic Society, Sorolla va a recorrer estas provincias españolas y en el año 1914 va a retornar una vez más a Sevilla, donde quería representar la Semana Santa a través de la escena Los Nazarenos, que era uno de los grandes paneles que iban a formar parte de esta Hispanic Society, concretamente para la biblioteca. En busca de modelos apropiados para su inspiración, Joaquín Sorolla va a sacar algún pequeño tiempo para pintar cuadros de la mujer andaluza, en este caso personificada en la figura de la gitana. Ya sabemos que el arquetipo fundamental que teníamos los españoles, o ese casticismo español fuera internacionalmente, era lo referido al mundo de los gitanos, y es que era muy representado a partir del siglo XIX a través del romanticismo. Joaquín Sorolla va a rescatar el tema de las bailadoras de flamenco, de los gitanos, que va a tener también como destino uno de esos paneles para la Hispanic Society. Y va a rescatar a una modelo conocida como María la Guapa, que es la que tenéis aquí representada, que aparece situada en un ambiente previo al baile y a la fiesta flamenca, como indica el número de sillas que vemos al fondo de la composición pictórica. La verdad es que el cuadro describe este gitanismo, entre comillas, dentro del tema, cultivado por tantos otros pintores, los más importantes, ya sabéis, Julio Romero de Torres, Ignacio Zuluaga o Manuel Benedito. La verdad es que fueron atraídos por el exotismo y lo espontáneo, ¿no?, de las actitudes de estas mujeres y dentro de una faceta completamente castiza española de la época. En esta imagen os muestro dos bocetos que realiza Joaquín Sorolla de estas bailadoras flamencas para luego trasladarlo a estos paneles de la Hispanic Society de Nueva York. Y es que la verdad es que Sorolla no escapa ante esta seducción. La verdad es que a diferencia de las musas que nos va a representar Julio Romero de Torres, donde las mujeres aparecen hieráticas, frías, enigmáticas, Sorolla va a pintar a estas gitanas de carne y hueso, mocitas, con una belleza fina, representando un aire casi chulesco, pero sobre todo van a aparecer bailando. Y es que aquí nos muestra otra vez Joaquín Sorolla el gusto que tiene por el movimiento, el gusto que tiene por captar el baile a través de estas mujeres, sobre todo en el boceto que vemos a la izquierda de la imagen. Luego además los colores que va a utilizar son colores bastante fuertes, nos va a utilizar rosas, ocres, verdes, malvas, pero además también va a utilizar carmines, como la mujer que tenemos a la derecha en este pequeño esbozo. La verdad es que Sorolla nos capta perfectamente esta figura de la mujer gitana, pero en este caso una mujer completamente en movimiento.
Este trabajo tan cansado que tuvo físicamente para realizar los paneles de la Spanish Society de Nueva York, no solamente la amplitud de los paneles, sino también de esos viajes que tuvo que realizar por toda España, recogiendo notas, estudios y datos, hace que Joaquín Sorolla tenga que parar debido a sus complicaciones en su salud. Él llegó un momento que estaba muy cansado y tiene que parar. En el año 1912, en el verano del año 1912, hace un parón en el mes de julio y, como no, se va a descansar a su querida playa valenciana. Comentaros que esta obra, titulada Pescadoras Valencianas, es un tema que va a utilizar Joaquín Sorolla, pero con una nueva versión de lo que ya conocíamos anteriormente sobre el tema de la pesca. Es un tema muy frecuente en el artista desde sus comienzos, pero aquí Sorolla va a intentar realizar una nueva versión completamente diferente. Lo que estamos viendo aquí es una composición centrada en tres figuras de pescadoras. Dos de ellas están sujetando con los brazos dos grandes cestas de mimbre y están a la espera del regreso de las barcas para recoger el pescado y poder comercializarlo posteriormente. Visten además trajes inmaculados, blancos, donde la luz se refleja, jugando además con zonas fuertemente iluminadas y zonas también de sombra. Comentaros que aquí Sorolla maneja una paleta diversa, con diferente iluminación y además tiene diferente atmósfera, pero el pintor aquí se afirma en la fuerza, en el sólido dibujo, en la contundencia de los personajes, que es que ocupan prácticamente toda la composición pictórica y además, sobre todo, realiza la presencia de las figuras de tamaño del natural. Esto yo creo que está muy vinculado con la decoración en aquellos momentos de la Spanish Society y de esos grandes paneles que está realizando para esta institución. Pero una de sus obras icónicas de Joaquín Sorolla es esta de la bata rosa, después del baño, realizada en el año 1916. Aquí Joaquín Sorolla resume la sensualidad a través de la luz. Este cuadro, de un realismo luminista tan característico, nos introduce en este chamizo para sorprender a esta pareja que juguetea sensualmente, enmarcada en esta cálida luz y el color de las telas. Ellos realmente juegan entre el sol y la sombra. El sol se filtra entre las cañas, donde se disuelven pequeñas manchas de luz que además revolotean sobre las telas y la piel de los personajes. El tema es valiente porque ese juego sensual entre los personajes es algo completamente novedoso en la época. Toda la luz está hecha sin pinceladas de blanco. El blanco solamente lo va a utilizar en la bata del personaje masculino, que es ese blanco puro, es ese blanco de plomo. Solamente la persiana de láminas de madera nos va a permitir ver algo del espacio exterior en el cuadro, donde adivinamos los azules de ese maravilloso mar Mediterráneo. Este cuadro, titulado Saliendo del baño, Valencia, pintado en el año 1915, nos muestra esta temática tan representada en Sorolla, pero con algo de particular. Aquí el artista inaugura una nueva forma de ver y de interpretar el mundo que le rodea, la transformación de la luz solar y además el vínculo que tiene esta con la figura humana y con el paisaje. En este cuadro, la luz solar hace de protagonista en una escena donde la madre seca a su hijo con esta sábana de color blanco. La luz que se incide en el mar del fondo, pero a la vez la sombra que ejerce la sábana en el cuerpo del niño y el rostro de la madre, no hace de esta composición una composición de claroscuro, sino es un cuadro completamente lumínico. Como decía el propio Sorolla a propósito del arte, que el pintor pinte lo que le impresiona y emociona sin preocuparse de más, que si lo hace bien, ya irá el público a la misma impresión y emoción. De los últimos retratos que realiza Sorolla, el de Raquel Meyer es uno de los más sorprendentes. Aquí nos está representando la fragilidad de esta mujer como resultado de mostrar el color, y ese color vuelve a ser el blanco. Nos está mostrando el blanco sobre blanco. Él está disolviendo los volúmenes, la propia textura del traje, con el empleo de la mancha, pero a la vez es fiel a la fisonomía de la retratada. Este retrato de Sorolla es un retrato libre.
donde utiliza una composición para nada convencional, y esto hace que los retratos de Sorolla, de estos personajes con una vinculación directa con el artista, sean absolutamente brillantes. A Sorolla le gustaba captar a los amigos tal y como él pensaba que eran. Él decía así: a ser posible, pinto las cosas donde están y a las personas en su círculo, en su propia atmósfera. Única manera de que al pintarlas salgan como son, con toda naturalidad, con toda intimidad y no como en visita y en artificial ambiente. Antecedente de estos retratos, como el de Raquel Meyer, está este, que él realiza al pintor Raimundo de Madrazo. Este cuadro, este retrato, está pintado al aire libre durante la estancia de Joaquín Sorolla en París en el año 1906, cuando se produce su primera exposición individual en la Galería Georges Petit. Sorolla aquí se siente a gusto pintando al exterior. Este retrato está hecho con seguridad, con facilidad, con decisión, y es que el propio modelo aparece muy relajado, es el reflejo de la amistad que tiene Raimundo de Madrazo con Joaquín Sorolla. Aquí Sorolla se va a olvidar de lo académico para centrarse en el personaje, y además vuelve a fundir al propio retratado con la naturaleza del fondo de la composición pictórica. Los cuadros que os he explicado anteriormente de temática de playa y ese retrato de Raquel Meyer los va a realizar a la vez que los paneles de la Hispanic Society de Nueva York. Me va a ser imposible explicar todos estos paneles, ya que habría que dedicarle otra clase más, porque lo que os digo son paneles muy amplios, con muchísima iconografía, así que he decidido explicaros uno de ellos. Nos volvemos al año 1916, cuando empieza a realizar el panel dedicado a su tierra natal, a Valencia. En el año 1917 solo ejecuta en un par de semanas el de Extremadura, y en otoño del año 1918 se lo dedica al panel de Elche. Ya os he explicado que a lo largo de este titánico trabajo, Sorolla va a mostrar signos de agotamiento, tanto físico como mentalmente, y va a tener que descansar en Valencia durante algunos periodos. Comentaros que el último panel, que es este, titulado La pesca del atún, lo va a terminar el 29 de junio del año 1919, concluyendo este espectacular encargo. Comentaros que la pesca del atún fue sugerida en un viaje por la desembocadura del Guadiana, donde Sorolla tuvo la oportunidad de ver más de 200 peces en un paisaje marino de Ayamonte y Portugal. La composición del cuadro, del panel, mejor dicho, está realizado en diagonales, se va a centrar en el arrastre de los cuerpos de estos grandes peces, y a la derecha de la composición pictórica podéis apreciar a 3 marineros que están conversando ajenos a la faena. Aquí la factura es mucho más académica, se centra menos en el estudio lumínico, y es que yo creo que este proyecto de Joaquín Sorolla fue realmente un error para él, no para nosotros, porque lo hemos podido contemplar en una exposición que hizo el Museo Nacional del Prado, donde trajeron estos paneles, pero sí es verdad que aquí Joaquín Sorolla se apartó de su verdadera pintura. Cuando concluye este panel y además todo el proyecto, Sorolla va a escribir a su esposa y le va a decir: este asunto tiene mucho de titánico por los monstruos que lo componen, y menos mal que no he elegido la parte terrorífica y salvaje, si no, créeme, no se podría mirar. Si hablamos de los 3 hijos de Joaquín Sorolla y Clotilde García, de María, de Joaquín y de Elena, quizá Elena sea la más sorprendente, porque Elena, la hija pequeña, nos la va a mostrar siempre Joaquín Sorolla dentro de la propia modernidad de esta mujer que va a ser una excelente escultora. Este cuadro que os muestro es Elena en la Cala de San Vicente, realizado en el año 1919. Nos está mostrando
a su hija en una posición elegantemente sencilla y además con fuerza y con soltura, sobre todo a través de la pincelada. La verdad es que el espacio pictórico, el fondo de la composición, donde se ve esas tonalidades amarillas de ese atardecer que contrasta ya con la sombra de la primera parte de la composición pictórica, nos representa a su hija casi en un espacio bucólico, en un espacio triste pero a la vez elegante, mostrando a su hija pequeña. Elena va a ser retratada en innumerables ocasiones por su padre, Joaquín Sorolla, al igual que a sus hermanos, pero lo que os digo, Elena muestra esa modernidad. Ya en el cuadro anterior vemos esa vinculación que tiene dentro del paisaje, esa elegancia, esa modernidad, pero yo creo que este cuadro que realiza de Elena con este vestido amarillo es un cuadro que refleja perfectamente esto que os estoy comentando. El cuadro lo realiza Joaquín Sorolla en el año 1909 y nos está mostrando a Elena Sorolla con un traje muy especial. Ese traje es un Delfos, es el traje que realiza de tela plisada el hijo de Mariano Fortuny, que también se llama Mariano Fortuny y fue uno de los mejores diseñadores de moda del primer cuarto del siglo XX. La tela plisada era un auténtico revulsivo en la época, solamente el secreto de la tela plisada lo sabía el autor, nunca lo dio a conocer, y es que Joaquín Sorolla también estuvo muy preocupado porque sus hijas fueran a la última moda y Elena Sorolla fue ese claro ejemplo. Aquí el vestido amarillo representa realmente, bueno, pues es realmente el protagonista del cuadro, contrasta con esa silla de color negro, además ella está tapada con un abrigo que parece que se acaba de sentar y se lo acaba de quitar, pero además también contrasta con la cabellera oscura y esos labios pintados de la figura de Elena Sorolla. Os he hablado de la gran documentación que tenemos de Joaquín Sorolla, no solamente del artista, sino también de su familia, y además tenemos millones de fotografías. Esta imagen nos muestra a Elena Sorolla realizando una de sus esculturas en el estudio de su padre, en la Casa Sorolla, que se encuentra actualmente en el Paseo General Martínez Campos. Esta escultura la podéis ver, la podéis apreciar en el museo. Y en esta otra imagen se ve a Elena Sorolla finalizando una de sus obras, en este caso es un retrato que le realiza a su madre Clotilde. Vemos a Elena que está posando ante su escultura y lo que os digo además, bueno, pues como podéis observar, es una mujer que va a la moda de la época, es una mujer que se nos muestra moderna, como una mujer artista, unas mujeres que se estaban abriendo al mundo del arte en aquellos momentos. Y vamos a ir finalizando la clase de Joaquín Sorolla con este retrato. Este retrato se lo realiza a la mujer de Ramón Pérez de Ayala en el año 1920 y es justamente en esa fecha donde Joaquín Sorolla tiene un ataque de hemiplegia. Él estaba en el jardín de su casa, estaba en ese jardín de la casa que tiene Sorolla en Madrid, estaba realizando este retrato de la mujer de Pérez Ayala y desgraciadamente le dio un ataque de hemiplegia que le paralizó prácticamente todo el cuerpo. A partir de ese momento Sorolla ya no volvió a pintar. Su familia, para conseguir que se recuperara, se lo llevaron a Cercedilla para que el ambiente de la sierra bueno, pues, le sentara un poquito mejor y él se pudiera recuperar, pero lo que os digo, Joaquín Sorolla nunca volvió a pintar. Lo que se piensa es que esa obra titánica de la Spanish Society hizo mella en la salud de Joaquín Sorolla y al final terminó teniendo este ataque de hemiplegia. Comentaros que este retrato, sin acabar, inacabado, el último retrato que realiza Joaquín Sorolla, lo podéis ver también en la Casa Museo. Pero si me tengo que quedar con un cuadro de Joaquín Sorolla, es este Desnudo de mujer que va a pintar en el año 1902 y es que nos va a mostrar a su mujer desnuda. Es una pura sensualidad lo que vemos aquí en este retrato que le realiza a Clotilde. Es un retrato íntimo, es un retrato erótico, es un retrato sensual, es un retrato de cariño, es un retrato de amor. En él se ve a Clotilde García del Castillo
que está posando desnuda, solamente se le ve el traserete, se le ve la espalda y si le intuye parte de un pecho, vemos como ella apoya la cabeza en su mano y ella está viendo un anillo, está observándolo y es un anillo, un presente que le ha debido realizar su marido. Comentaros que aquí Joaquín Sorolla se va a basar en el desnudo otra vez de Diego Velázquez y se nos va a ir a la Venus del espejo de Velázquez. La captación de la composición es exactamente la misma. En la Venus de Velázquez la titula así o se titula así porque en aquellos momentos el desnudo está completamente prohibido y la excusa es realizar un tipo de desnudo a través de la mitología, pero aquí el desnudo se puede realizar y que mejor que el desnudo erótico plasmando a tu mujer. Ella aparece además tumbada en estas sábanas, da la sensación de seda, de color rosa, que vemos además cómo utiliza la captación de las aguas con estas diferentes tonalidades, tanto de blancos, de rosas, de lilas, incluso de morados, y que se parte, ¿no? Contrasta sobre todo con una cierta decoración, ¿no? Como podemos ver aquí, de bordado de color blanco. Este yo creo que es uno de los cuadros para mí más interesantes, impactantes de Sorolla. No nos está mostrando la naturalidad a la hora del color de incluso de la piel, que a lo mejor puede ser una tonalidad que no concuerda con la realidad, pero la idea de Sorolla es marcar lo sensual, es lo erótico y lo que os digo, este cuadro para mí me parece uno de los más espectaculares del artista. En estas fotografías os muestro los últimos momentos de Joaquín Sorolla cuando ya estaba enfermo después de ese ataque de hemiplegia. Vemos dos fotos increíbles, maravillosas de su mujer y Joaquín Sorolla. Su mujer Clotilde, con la que se casa cuando ellos eran muy jovencitos, una mujer que le acompañó hasta los últimos días de su vida. Comentaros que Joaquín Sorolla falleció el 10 de agosto del año 1923 y fue enterrado en el Cementerio General de Valencia. Aunque muere en Cercedilla, sus restos mortales descansan, como no, en su tierra natal. En esta imagen os muestro a Clotilde García y al lado a su hijo Joaquín el día del entierro de Joaquín Sorolla en el Cementerio General de Valencia. Lo que os digo, la documentación que tenemos de ellos es completamente impresionante e importante para conocer la figura del artista, no solamente del artista, sino también de su familia. Y finalizo la clase de Joaquín Sorolla con esta fotografía donde el artista realiza el boceto de un retrato para su esposa Clotilde, que posa elegantemente para su marido. Sorolla perteneció a una generación marcada por el fracaso de España. Por un lado, la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas con ese desastre del año 1898, el cambio de siglo, la Primera Guerra Mundial. Y es que en aquellos momentos teníamos dos maneras de entender a España a través del arte. Una, hecha por Ignacio de Zuloaga, que veía a España a través de los escritores del 98, una España oscura, una España crítica, y por otro lado teníamos la España de Joaquín Sorolla, que supo sacar a una España diferente, a una España bañada de luz.